Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Y vamos a hablar de Bruno Amadeo. La maldición de los cuadros de Bruno Amadeo. El arte puede llegar a ser una de las cosas más bonitas y entretenidas para cualquier persona, pero para muchas otras se puede llegar a convertir en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo si ese arte es obra de Bruno Amadeo. Bruno Amadeo era un pintor italiano de la época de la dictadura de Mussolini, que luego de la Segunda Guerra Mundial se afincó en España. La leyenda negra de este pintor comienza a partir de aquí. Se cuenta que las obras de Amadeo tenían muy poca atracción entre el público y que nadie compraba sus cuadros. Después, continúa la leyenda, hizo un pacto con el diablo para que la racha negativa de sus cuadros cambiara. Pero, a cambio, el diablo también obtendría su recompensa, solo que no dijo cuál. Tras esto, Amadeo, confiado, volvió a crear cuadros, haciendo así los denominados niños llorones, cuadros que representan a niños y niñas de muy corta edad llorando, y con un gesto entre lo bello y lo lindo de la niñez y lo tétrico. Seguramente ustedes habrán visto algunas réplicas de estos cuadros. Como si el pacto con el demonio hubiera dado resultado, los cuadros de los niños llorones se agotaban como la espuma y logró vender decenas y decenas de ejemplares en muy poco tiempo. Sin dejar huella, Bruno Amadeo desapareció del panorama y nunca más se supo de él. Nunca supo cuál fue su fin. Es entonces cuando Satanás reclama la venganza, cumpliendo así su pacto con el pintor. Sorprendentemente, hubo muchos sucesos extraños relacionados directamente con los cuadros de Bruno Amadeo. En alguno de ellos, la casa en donde se encuentran, de pronto, se destroza como consecuencia de un incendio. Y lo único que suele quedar intacto es el cuadro, y sin un rasguño. También sus propietarios dicen haber sufrido fenómenos paranormales en sus casas, e incluso muchos de ellos han grabado psicofonías en sus casas, concretamente debajo del cuadro de los niños llorones. Lo más tenebroso es que la voz que se graba corresponde a un niño. ¿Quién sabe si el niño del cuadro? Es por esto que parece que esos cuadros de este extraño pintor parece atraer la mala suerte. En las casas donde están suceden muertes trágicas de parientes de los propietarios, incendios, fenómenos extraños, psicofonías, aire frío, miedo, mucho miedo. Dicen
que se trata de Satanás y que parece estar cumpliendo el pacto llevado a cabo con el pintor hace más de 100 años. La historia relacionada con este cuadro dice quien nos relata que en la casa de su tía, más precisamente en la localidad de Claromecó, cerca de Tres Arroyos, siempre estuvo ese cuadrito. Mi tía es una persona que desde chica descubrió un don que tiene y aprendió a vivir con ello. Ella es vidente natural, es decir, se contacta con espíritus y habla con ellos. Según ella cuenta, que es algo que muchos de mis parientes pudieron comprobar, tiene facilidad para comunicarse con los espíritus. Una noche en la que se quedaron hasta tarde hablando de eso, sucedió algo. Ella, al notar que no le creían de lo que estaba hablando, les pidió entonces que lo acompañaran y que hicieran una sesión de contacto para comprobar que era verdad. Los detalles de la sesión es lo menos importante. Lo que pasó allí, o lo que ella dijo, es que los convenció que estaban entre esas personas que la acompañaban la novia de mi tío, que estaba muy asustada. Luego de mirarla a mi tía, que ya en la sesión parecía haber entrado en trance, abrió los ojos y le habló a ella. Y le contó cómo su abuelo había muerto muchos años atrás, aún cuando ella no había nacido. Era algo que mi tía no podía saber y que ella solamente sabía porque sus padres se lo habían contado. Fue en un accidente con un tractor y le dijo que también que su abuelo estaba triste porque su mamá no lo visitaba desde hacía ya mucho tiempo. Ella se puso muy mal. Mi tía es muy creyente y la particularidad de ella es que no le teme a los espíritus. Mi mamá y otras tías sí tienen mucho miedo, pero mi tía Lucía, de quien hablo, no. Ella los trata como personas vivas. Una vez entraron al cuartito donde se encontraba el cuadro del que les hablo y sentían escalofríos a cada rato y no sabían por qué. Había allí un cuadro. Fue entonces cuando le contaron a mi tía esta sensación. Ella fue hacia este cuarto con las manos en posición para buscar algún tipo de energía negativa y de esa manera llegó hasta el cuadro que estaba en el piso y tapado con una lona. Se dio cuenta que lo que sentían era porque el cuadrito lo emanaba. Tenía una energía negativa muy profunda. Según ella, un espíritu muy maligno. Y entonces, ella misma lo tomó y le dijo que tenían que quemarlo. Llegaron al fondo, rompieron el cuadro y lo prendieron fuego. Pero, según cuentan, el fuego no le hacía nada. Habían hecho una pequeña montaña de papeles, de diarios, y estos ardían. Pero el cuadro no se quemaba, ni siquiera hasta que mi tía tiró queroseno. Y fue luego de eso que escucharon como un lamento. Mi tía, en cambio, dice que ella escuchó claramente que una voz decía: vos sos Lucía, pero ¿sabes quién soy yo?
un demonio. Y entonces, ante un pequeño estallido en las llamas, comenzó a quemarse hasta el final. Mi tía, Lucía, tiene algo muy particular. Les repito, ella no tiene miedo y tiene una profunda fe. Así que cada vez que nos visitaba, hablaba mucho de estos hechos paranormales. Y nos dijo también que era totalmente cierto que estos cuadros tienen una energía negativa muy, pero muy poderosa. Hola, guardián. Mi nombre es Leonardo. Soy un oyente de la zona de La Ramada y quería contarte mi experiencia. Ocurrió hace unos años atrás. Como lo había hecho en muchas oportunidades, había decidido salir con un amigo a cazar. Por aquellos tiempos, en esa zona de La Ramada, todavía habían animales salvajes, es decir, todavía se podían cazar conejos, vizcachas, alguna corzuela. Recuerdo que ese día, cuando ya estaba oscureciendo, salimos con rumbo al monte, a los lugares que ya conocíamos y a los cuales íbamos siempre. En esa oportunidad llevamos 2 perros y una escopeta cada uno. Luego de un rato de andar por el monte, los perros comenzaron a ladrar y salieron corriendo, como cuando ven o olfatean, por ejemplo, algún animal. Lo que más se caza en la zona, o al menos por aquel tiempo, eran los chanchos. Nosotros pensamos que se trataba de un chancho del monte, entonces lo seguimos, y unos 20 metros más adelante de nosotros vimos lo que creíamos, por supuesto, que era un chancho, pero era muy grande. Entonces mi amigo se adelantó un poco y le disparó, pero no pasó nada. El animal siguió corriendo, pero no muy rápido. Nosotros lo seguimos con un poco de dificultad, porque el monte es bastante cerrado por esos lugares. Y en un momento se nos perdió de vista, pero escuchábamos que nuestros perros ladraban y lloraban muy cerca de donde estábamos nosotros. Así que fuimos allí para verificar, para ver, siguiendo los ladridos. Recuerdo que era en el costado de un arroyito muy chico que pasa por la zona. Había mucha vegetación y los perros estaban ahí. Yo pensé que el animal estaba escondido allí. Cuando íbamos llegando, nuestros perros salieron corriendo. A pesar de que los llamábamos, no hacían caso y eran perros entrenados. Entonces fue que mi amigo abrió un poco la vegetación con el caño de la escopeta y yo alumbré. Vimos entonces algo muy raro. Había algo así como una persona de muy baja estatura, chiquita, pero con el rostro de un anciano. El cabello le cubría parte de la cara y estaba de costado sobre el suelo. Tenía las manos grandes y arrugadas y sus uñas eran largas. Nosotros nos quedamos asombrados por un momento, sin reacción. Y mi amigo lo único que atinó a hacer es preguntar: ¿qué es eso? Mientras esta aparición se incorporaba, y entonces nos asustamos porque era algo que nunca antes habíamos visto, jamás nos habíamos imaginado.
estaba parado delante nuestro, a un par de metros. Tenía la piel muy arrugada y el cabello largo, y su rostro transmitía maldad. Sus manos arrugadas y grandes causaban impresión con las uñas largas. Y dio un grito que nos aturdió y nos asustó. Nos miró directamente, recuerdo muy claro. Tenía los ojos muy, pero muy oscuros. Una mirada sin vida, con mucha maldad. Nos corrimos hacia atrás y en eso esta aparición, que no sé cómo llamarlo, caminó como si fuera un animal a 4 patas, como perdiéndose entre los matorrales. Era impresionante, horrible, como si fuera un chancho, porque su piel era así, pero la cabeza de una persona, de un viejo. Mi amigo, no sé si por el miedo o por qué, le disparó 2 veces. Y un poco más adelante lo vimos caer. Entre asustados y tratando de tranquilizarnos porque habíamos visto que había caído, nos acercamos para ver. Cuando llegamos a donde había caído, lo que había en el piso era solo un cuero seco, con lo que parecían los restos de un animal, pero en descomposición. El olor era terriblemente insoportable. Así que nos dimos vuelta para volver y entonces comenzamos a escuchar un zumbido como de muchas moscas. Nos fuimos de allí, asustados y muy rápido. Y en el trayecto sentíamos que nos seguían. Hasta que de pronto, en un momento, siento que algo arremete desde uno de los costados y me choca la pierna y me tira al piso. Yo me levanté rápido, asustado, y lo veo pasar para uno de los costados. Entonces le dije a mi amigo que se apurara para salir del monte. Y en eso escuchamos unos sonidos extraños, parecidos a cuando están matando a un chancho. Y lo escuchábamos alrededor nuestro, aquí y allá, alrededor nuestro, a nuestro lado. Pero no veíamos nada. Apurados seguimos por el sendero, por este camino, en medio del monte, y pude ver que a mi amigo le ocurrió algo que no voy a olvidar. Caminaba delante mío, con la escopeta en la mano. Él llevaba una linterna también en la otra mano. De pronto, desde arriba de un árbol que tenía sus ramas bastante bajas, que casi nos rozaban la cabeza, al pasar por allí, le cayó algo. Yo solo vi un bulto oscuro y cayó al piso gritándome que lo ayude. Yo quise patearlo porque lo tenía en la espalda y fue como pegar en algo inconsistente, como si fuera goma espuma. Mi amigo gritaba desesperado, pero logró pararse. Y otra vez, esta aparición, la que le conté antes, corrió delante de nosotros y se perdió en el monte. Sabíamos que estaba cerca nuestro. Nos asustamos mucho y nos apuramos para tratar de salir hasta un descampado. Pero mientras tanto, podíamos sentir que seguía cerca nuestro. Por más rápido que vayamos, lo sentíamos cerca nuestro. Cuando estábamos por salir del monte, comenzó a gritar más fuerte, como cuando está encarneando un chancho. Nosotros corrimos y nos quedamos parados en medio de ese descampado sin saber qué hacer. Pero allí nos sentíamos más tranquilos, más protegidos, porque desde allí podíamos ver todo. Todos nos llamaba la atención, todos los ruidos, y escuchábamos muchos. A los minutos vimos que los pastos a un costado de aquel claro, de aquel pequeño espacio desmontado que había, se movían. Y lo vimos otra vez caminar como un animal en círculo.
en ese descampado. Luego se perdió en el monte. Nosotros lo escuchábamos gritar y se nos ponía la piel de gallina. Estaba aún oscuro. Recuerdo que nos quedamos allí hasta que amaneció y nos fuimos del lugar. Cuando llegamos a la casa, nos dimos cuenta que los perros no habían vuelto. Eran perros que tenían ya algunos años con nosotros y por supuesto, como todo el mundo, nos habíamos encariñado mucho con ellos. Además nos servían para la casa. Así que volvimos además con mi papá a buscarlos. Y luego de un rato largo, los encontramos a los tres muertos. Lo raro es que estaban secos por dentro. O sea, tenían la piel seca, pegada a los huesos, pero por dentro estaban huecos. Nunca supimos qué pasó en aquel lugar, ni qué fue aquello. Pero por mucho tiempo no volvimos a entrar en ese monte. Sabemos también de otra gente que iban a cazar y que les ocurrió algo parecido. Desde entonces, aquellas historias se hicieron conocidas en la zona y la gente evitaba cruzar el monte por las noches. De la historia que a continuación escucharán, tal vez aparezca alguien cuya inteligencia sea capaz de ver en las circunstancias que se detallan solo una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Solo espero que cuando vivan en carne propia un suceso como este, sus sentidos le permitan rechazarlo. La muerte, una historia viva. Nos ubicamos en una de las colonias que conforman las tan famosas 7 hermanas. Hugo y Chuy, dos jóvenes vagos sin oficio ni beneficio, se dedicaban a molestar al gato de doña Jovita. Ahí está el gato de la viejilla esa. ¿Cuál? Ese, tírale un resorterazo. Espérame, deja, busco una piedra. Nomás fíjate por dónde va. Ahí está. Ya lo Tírale vi, que ya lo se vi. va. ¡Toma, mendigo gato! ¡Órale! ¿Ya viste? Le sacaste el ojo al gato. Ya, no es para tanto. Mejor deja que se vaya. ¿Sabes qué? Vámonos, porque sabes que va a salir la dueña y nos va a hacer una. Vámonos. Entre tanto, el gato mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido tenía sin duda un aspecto horrible, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre, pero huía presa del pánico cuando aquellos maleantes se acercaban a él. ¿Ya viste? El gato nomás nos ve y se echa a correr. Qué Sí, miedoso. pero mira lo que traje de la gasolinera donde trabajo. ¿Y eso qué es? ¿Es que no ves? Es gasolina. Vamos a bañar al gato con esto. ¡Sale! Le echamos un cerillazo y a ver cómo corre. ¡Sale! Órale. El espíritu de la perversidad se apoderaba de las acciones de aquel par, simplemente por el hecho de hacer el mal, por el mal mismo. Lo que les empujó a cometer tremendo crimen contra el inocente gato. Agárralo ahorita que está descuidado. ¡Órale! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí lo tengo! Ahora sí, el cerillazo. Ahora sí, suéltalo para que veas cómo corre. ¡Órale! ¡No vas! La misma noche que cometieron aquel acto cruel, se dirigían a su casa cuando se toparon con una pandilla enemiga, quienes los atacaron sin piedad. En la pelea, Chuy perdió un ojo debido a un golpe que, en plena cara, le propinaron con un tubo. Ahora sí, ya quedé marcado para siempre. Estoy pagando lo que le hicimos al gato. No digas tonterías, hombre. Eso nada ¿Cómo tiene no? que ver. Lo que pasa es que a ti te da miedo.
No quieres morir quemado como el animal y ¿sabes qué? No. Ahí nos vemos. No, ¿cómo crees? Sí, adiós. Aún impresionado por lo que le había pasado a su amigo, Hugo se dirigió a su casa. Fue en la madrugada cuando terribles gritos lo despertaron. Las cortinas de su habitación estaban en llamas. La casa entera ardía. Con gran dificultad, sus familiares lograron escapar de aquel incendio. Todo quedó destruido. Hugo murió entre las llamas, hundido en la desesperación. Chuy, al escuchar tal escándalo, se dirigió a la casa en llamas de la que solo quedaban brasas que despedían humo negro. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor. Chuy se acercó al lugar y de entre el humo vio con asombro y terror que salía un gato. ¿Qué es eso? Es el gato que matamos. No, es el gato que le saqué el ojo. ¡No! ¡El gato! ¡No! Un gato negro con la cuenca del ojo perdido. Sin duda, de un aspecto horrible. Era el mismo gato que habían matado esa tarde. Pero ahora, la imagen del animal mostraba solo una cosa: la venganza. Radio Universal. Miedo. El Día de Muertos. Y un mensajito más. Vamos a ver, Sergio, te cuento que en mi casa teníamos una réplica de uno de los cuadros, supongo los cuadros Sí. de Bruno Amadío. Y todas las noches se lo escuchaba al niño del cuadro llorar, por lo cual quemamos a Gata, dice el cuadro. Esto lo dice Ariel y Rafael. Mirá, Bueno, hay mucha les gente que me ha costó quemarlo. contado de estas situaciones. Yo tengo un amigo, el que no veas, un amigo de la niñez, digo, también Lucho, que en su casa tenía este cuadro y que me contaba que cuando él tenía más o menos 16 años, una noche, solían pasar muchas cosas en esa casa, que era una casa antigua, y tenían uno de estos cuadros, ¿no? En el pasillo central, es decir, cuando uno ingresaba a la casa, estaba el pasillo que dividía comedor, la cocina y las habitaciones. En ese pasillo había uno de estos cuadros, ¿no? Y que muchas veces los distintos integrantes de la familia escuchaban los llantos de una criatura durante las noches, ¿no? Y que una mañana, en el desayuno, cuando se encontraban conversando, por arrancar el día, uno de los tíos de Lucho dijo, sí, ese nenito no me dejó dormir en toda la noche. Y entonces Lucho se burló de su tío y recuerda muy claramente que transcurrió un par de horas de ese día, y a la siesta, cuando iba saliendo para ir a la casa de un amigo, cuando iba pasando por el pasillo, miró el cuadro y se puso a hacerle molqueta, a burlarse, ¿no?, del cuadro. Incluso lo movía así como haciendo un movimiento pendular, ¿no? Burlándose, por supuesto, de este nenito, diciéndole incluso unas palabras bastante fuertes, ¿no? Bueno, pasó todo el día y aquella noche solamente se quedó en la casa él con una tía. Los demás habían ido todos al manantial a una fiesta. Y como a las 2 de la mañana aproximadamente, él comienza a despertarse porque escuchaba un sonido. Cuando se da cuenta, estaba escuchando el llanto de un niñito. Acto seguido, siente que alguien lo toma del hombro. Tenía una remera puesta, lo toma del hombro, y cuando él mira, era un nenito del que él está casi seguro que se trataba de la misma carita del nenito que estaba en el cuadro.
y que lo tomó muy fuerte, primero de la remera a la altura del hombro y luego del pelo. Y entonces comenzó ¿cómo? Sí, comenzó a mechonearlo, como dicen todos así, a sacudirlo de la cabeza, muy pero muy fuerte. Cuando él comenzó a gritar, desesperado, asustado, vino su tía hasta la habitación, y él no podía hacerle entender a la tía que se trataba de algo real, que no era una pesadilla, como ella decía, porque la tía le decía, quédate tranquilo, dormite, es una pesadilla, ¿no? Lo acompañó un rato y se fue a la habitación. Y él quedó con mucho miedo durante toda la noche. Y dice que en un momento, cuando su tía ya se había dormido, cerca de las 4 de la mañana, él estaba con tanto miedo que no podía dormirse, y entonces sintió que la puerta de la habitación se abría lentamente, despacito se abría. Y entonces él vio que un nenito de una estatura baja metió la cabeza dentro de la habitación, podía ver por la luz que había desde el pasillo, porque su habitación estaba oscura, ¿no? Entonces vio que el nenito metió la cabeza dentro de la habitación y él se quedó mirándolo, tapado casi completamente hasta la cabeza, pero no se tapaba la cara. En la cama él, ¿no? Lucho. Y entonces vio cómo este nenito corrió muy rápidamente dentro de la habitación y se metió debajo de la cama de él. Y él sentía desde abajo cómo le hacían temblar la cama y escuchaba el llanto de este chiquito. Dice que por más que quería, no podía gritar, no le salía el sonido, estaba muy asustado. Y entonces escuchaba el llanto y le movían la cama desde abajo. Y luego sintió que le comenzaron a tirar la sábana con la que estaba tapado, desde abajo comenzaron a tirarle, y él hacía fuerza para retenerla, se sentía protegido estando tapado, pero dice que era tal la fuerza que le quitaron la sábana, y luego vio como esa sábana volaba por la habitación sola, como si alguien la llevara, pero él no veía a nadie, solamente la sábana. Y seguía escuchando este llanto. En un momento, cuando él logró soltar el llanto, pero que no podía moverse del miedo que tenía, no tenía reacción para salir de allí, dice que vio cómo este nenito salió caminando de la habitación, se paró junto a la puerta, lo miró sonriéndose y desapareció. Y él se quedó en la cama asustado hasta que llegaron sus familiares, una o 2 horas después, que se quedó más tranquilo, y al día siguiente contó lo que había pasado, contó lo que había sucedido, ¿no? Y un tanto incrédulos todos con respecto a lo que había sucedido, fueron a ver el cuadro en un momento y vieron que el cuadro estaba como en la parte de abajo, como despintado, ¿sí? Como la pintura como corrida. Y la sábana de Lucho tenía esa pintura, como si lo hubiera pasado por el cuadro. ¿Se entiende? Bueno, ese mismo día, una de las tías sacó el cuadro, lo roció con agua bendita, luego le echaron querosén y lo quemaron. Y dice que esa noche los perros en la casa no los dejaban dormir por los aullidos, lastimeros durante toda la noche, porque se escuchaba el llanto de un nenito en la casa. Pero por toda la casa lo escucharon todo. Pero fue esa noche y luego simplemente ya dejó de pasar, ¿no? Otra de las historias relacionadas con estos cuadros, ¿no? Estos cuadros malditos, según dicen, de Bruno Amadeo. Vamos con otra historia, sí, esta historia que pertenece a Martín, que cuenta que nos escucha siempre, que se animó a relatarnos esta historia porque ya se cambió de casa, se fue del lugar donde ocurría esto que nos cuenta, y dice que por aquel momento vivía en la zona del Manantial, y que en el barrio se comentaba desde hacía ya tiempo que una vecina cuyo fondo daba
al mío, practicaba brujerías, incluso atendía gente. Nosotros, con mis amigos, veíamos que durante la semana llegaba gente a esta casa y esperaban hasta que lo atendían. Lo raro es que los atendía de noche, los atendía a la madrugada. Pasaba mucho más los martes y los jueves. Una noche nos habíamos juntado con unos amigos en casa de Cecilia, una amiga nuestra que cumplía 12 años, el 12 de enero cumplía años. Y nos quedamos en casa de ella como hasta las 3 de la mañana. Y a esa hora mis amigos comenzaron a irse. Fue cuando yo le dije a 2 de ellos que fuéramos a casa porque yo estaba solo. Mis viejos se habían ido a una casa que nosotros tenemos en Tafí. Así que nos fuimos a mi casa. Hacía calor aquella noche. Estábamos entonces en la galería del fondo de mi casa, tomando una gaseosa y conversando un poco, de nada. Y en un momento escuchamos como si muchas personas hablaran a la vez. Me llamó la atención, así que comencé a prestar atención. Y nos dimos cuenta que el ruido, que esa charla, esos murmullos que yo estaba escuchando, venían del fondo de casa. Yo les dije a mis amigos que prestaran atención, ellos también escucharon lo mismo, y entonces nos fuimos a ver. Dijimos, vamos a ver qué es. Sin miedo, porque lo que escuchábamos en realidad eran nada más que voces de personas. Cuando llegamos al fondo de mi casa, nos quedamos parados junto a la tapia, bajo una planta de siempre verde que teníamos allí, y desde allí escuchábamos como que cantaban, pero no se entendía lo que decían, porque era como una oración más bien, ¿sí? Como si estuvieran orando, o algo por el estilo. Luego de unos minutos, sin hacer ruido, trajimos un tacho, de esos tachos grandes, de 200 litros, que teníamos en la casa. Con mucho cuidado lo pusimos junto a la tapia y nos subimos allí. Primero nos asustamos un poco con lo que habíamos visto, pero después nos quedamos mirando. Era un grupo como de 8 personas que estaban sentadas en el suelo, formando un círculo, pero no sobre la tierra, sino sobre una alfombra de sal, es decir, habían regado todo el piso con sal y estaban sentados allí, en círculo. En realidad, nosotros creímos que era sal porque era algo blanco. Y en medio de ellos había una fogata no muy grande. Estas personas estaban con la cabeza agachada, como rezando, pero no entendíamos lo que decían, hasta que en un momento uno de los que estaban sentados se levantó, se puso de pie. Él nos daba la espalda. Y yo recuerdo que comenzó a tirar algo al fuego. Y que cada vez que arrojaba esto al fuego, se hacían llamas. Es decir, las llamas se hacían más grandes. Luego comenzó a poner unas velas delante de cada uno de los que estaban sentados. Eran velas de color oscuros, negro, morado, no sé muy bien, rojo, y las ponía sobre una piedra y las dejaba delante de cada uno de los que estaban allí en ese círculo. Al costado había una bolsa de alpillera y algo dentro que se movía.
Esta persona fue, sacó de esa bolsa un gato negro que tenía las patas atadas, lo recuerdo muy bien, y con un cuchillo le cortó el cuello. Pero el gato no se murió inmediatamente, gritaba de una forma que daba escalofrío. Yo quería bajarme, me causó mucha impresión, mucho miedo en ese momento. Y le decía a mis amigos que nos fuéramos, pero ellos querían seguir mirando. Luego esta persona iba, se paraba delante de cada uno de los que estaban en ese círculo, de los que estaban sentados, y les echaba la sangre de este gato en la cabeza, a la vez que decía algo, lo cual nosotros no entendíamos. Una vez que los mojó todo con sangre, aquel gato ya no gritaba y lo tiró al fuego. En ese momento todos sacaron algo. Uno sacó como un muñequito de paja, que es el que estaba más cerca, el que pude ver, y otro una foto. Y comenzaron a hacer cosas extrañas, a taparla con tierra, la pusieron en una bolsa. Es lo que podíamos ver, porque nos daban la espalda a la mayoría y la luz no era mucha. Cuando terminaron de hacer esto que nosotros dijimos que era como un trabajo, lo pusieron delante de ellos y era como que rezaban. Y mientras lo hacían, es decir, más bien estaban haciendo una oración, pero no sé a quién. Y mientras lo hacían, le echaban cebo de velas a eso que tenían delante. En ese momento mi amigo, que estaba en el medio, lo agarraron de la mano. Él tenía la mano sobre la tapia y desde el otro lado, es decir, de donde estaban estas personas, lo agarraron de la mano. Lo extraño es que nos sorprendimos porque en ningún momento vimos que ninguno de los que estaba allí se acercara a la tapia. Es más, ni siquiera se pararon. Del susto que nos dio, saltamos del tacho, él se cayó, logró soltarse y corrimos para la casa. Luego de que pasó, luego de un rato, de una hora, un poco más tal vez, cuando ya se nos había pasado el susto, nos reíamos burlándonos de lo que había sucedido y de que nos habíamos asustado. Y luego nos fuimos a dormir. Al día siguiente, ellos se fueron a su casa y yo subí a Tafí y me quedé casi todo el mes allí con mi familia. Cuando bajamos, vino a mi casa Mario, que era uno de los que estaba conmigo esa noche, uno de mis amigos, y me contó que a Diego, que era quien lo habían agarrado a la mano, no estaba bien. Así que fuimos a verlo. Y su madre nos contó que hacía como 2 semanas había comenzado a sentir un dolor muy fuerte en el brazo, que lo llevaron al médico, le hicieron distintos tipos de exámenes, de estudios, y no le habían encontrado nada. Lo derivaron, por supuesto, a un traumatólogo, que tampoco encontró nada. Según dijeron, se trataba de un virus o algo por el estilo que ellos no podían definir. Fue entonces cuando yo me acordé, y nos acordamos de lo que había pasado aquella noche, y le contamos a la madre. Todos comenzaron a buscar un sacerdote, incluso a una curandera, una señora que decían que curaba, que hacía bien, porque cada día se ponía peor nuestro amigo, y la mano de Diego era como que literalmente se le estaba secando. Lo llevaron a una iglesia, luego de unas oraciones, de una bendición y una oración especial, le lavaron las manos con agua bendita. Pero no mejoró nada. Él seguía empeorando hasta que en un momento su tío lo llevó hasta una señora, una curandera muy conocida de Banda del Río Salí. Fue un día como a las 5 de la mañana
de la mañana, perdón. Y esa señora dijo que se trataba de un trabajo muy fuerte que le habían hecho. La mamá entonces le contó lo que nosotros le habíamos relatado. Y esa señora le dijo que esa noche ese grupo de personas estaban haciendo trabajos dañinos de magia negra. Lo llevaron allí a esta mujer de la banda como 5 veces. Y también lo llevaron al sacerdote, a la iglesia, hasta que lograron curarlo. Pero aún así, aunque mejoró mucho su brazo, aún hoy él no puede mover muy bien la mano. La tiene como si se hubiera quemado con agua hervida. Logró recuperarse un poco, pero no del todo. Y como se imaginarán, luego de eso nosotros también nos quedamos muy asustados. Hubo mucho problema en el barrio luego de esta situación, porque se hicieron denuncias en la policía y no lograban sacarlo, no podían hacer nada porque es algo que no se podía comprobar. Esta persona estuvo por mucho tiempo más allí, creo que por 2 años, y luego se mudó. Pero la gente que luego fue a vivir a esa casa estuvo nada más que 1 mes cuando la habían alquilado por 1 año, porque según ellos mismos relataban, por las noches no los dejaban dormir. Sentían llantos, veían gente que vagaba por la casa, por el fondo, incluso las sillas que se movían solas, las cosas que ellos dejaban, las encontraban en otros lugares, que los golpeaban cuando estaban durmiendo en la cama a la noche, sentían golpes o se levantaban rasguñados. Así que no pudieron aguantar mucho más que 1 mes y terminaron yéndose de aquel lugar.